Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina, una institución seria, conducida por gente honestísima. Formación cristianísima, formación personal, gente dedicada al servicio al prójimo, siempre ese prójimo desamparado, el más carenciado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad, porque allí se trabaja formando jóvenes en alto riesgo. Formarlos como verdaderos ciudadanos, útiles a su país y al mundo, porque es una formación para que usted sea un ciudadano de primer nivel, ciudadano del mundo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Como es ya prácticamente una costumbre, porque me satisface muchísimo leer los precios de los productos de origen agropecuario y de no agropecuario, porque los hidrocarburos, por ejemplo, los precios. Pero es que eso incide mucho en la vida de la República Dominicana, de los ciudadanos de la República Dominicana. Porque yo he dicho, ¿cuántos miles de productores, de familias viven
del cultivo del cacao. Además, los derivados, porque todos los productos que se elaboran con el cacao, el chocolate, toda esa, la cocoa y los dulces, bueno, eso es inconmensurable. Entonces, yo he asumido leer los precios, no solamente leerlos, sino animarlos con comentarios que yo hago continuamente. Entonces satisface uno leer que el cacao vale $4,048 a la tonelada. Es decir, yo pedía 3,000 hace un año, menos de un año. $3,000 por una tonelada de cacao. Pedía Manuel Fermín, rogaba al Señor Dios que nos permitiera que nuestros productores pudieran alcanzar precio de $3,000 la tonelada cuando estaban en 2,200 y 2,300. Señores, y usted hablar de casi $2,000 de incremento en una tonelada de cacao, eso no es cosa de niño. Bueno, pues hoy $4,048 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Eso va muy bien. El azúcar 27,20 se mantiene en ese precio, bueno todavía. El café $175,93, es buen precio también. El petróleo 72,90, ha bajado bastante, casi $10 ha bajado el petróleo, y esos son números respetables con fines de ahorrarle a un país como la República Dominicana tan dependiente. Muy bien, el gobierno se libera un poco de esa carga o aligera esa carga un poco, porque es fuerte el subsidio. El oro, $1,984 la onza, cosa que es un precio extraordinario. La gente habla muchísimas cosas de todos esos contratos y todas estas renegociaciones, porque, señores, cuando se hizo el contrato de Barrigol, la onza de oro andaba a menos de $500, andaba como a $300, $400. Pero Barrigol sabía cuándo el oro se podía poner a $2,000, porque ellos son los que saben de eso y manejan ese negocio en el mundo entero. El negocio de la extracción de las minas o la explotación de las minas. Bueno, eso fue satanizado, como dijimos aquí, y ya lo sabe el pueblo, pero fue usado también como arma política, lo dijimos, de Danilo Medina y con su pleito con Leonel Fernández y sus envidias y sus venenos. Entonces se usó ese contrato de Barrigol, bueno, y se puso que fue todo una especie de escobillón para barrer toda esa impureza dejada por Leonel Fernández, porque dice Leonel Fernández, pero fue el mismo Congreso que después ese gobierno buscó 17 senadores para agenciarse su reelección. Y eso pasó con Barrigol. Y dijimos que eso se usó políticamente Barrigol. Se hicieron unas promesas de que se iba a hacer una auditoría, decía Gustavo Montalvo, que se iba a hacer una auditoría a ver si era verdad que Barrigol había invertido $4,000 millones en esa mina, porque sobre la base de esa inversión era que iba a haber supuestamente beneficios para la República Dominicana, después que la empresa pagara eso, se pagara a sí mismo o a los bancos esa suma de dinero tan alta para instalar la planta. Entonces se quedó que se iba a hacer una auditoría, que venía esa compañía suiza, nunca supimos nada, ni se hizo, si se hizo, nada. Del contrato nunca vimos ninguna cláusula, lo único que sabíamos era que esa gente adelantaban dinero. Y ahí está. Ahora tampoco sabemos cuánto gana el Estado Dominicano, cuánto que recibimos del oro, lo único que... Ustedes están apurados por cuánto, tengan esos 50 millones de avance. Como siempre. Y subrayo como siempre, todos esos negocios con opacidades, con esas
multinacionales y todo eso, porque esa empresa, yo me acuerdo que para fines de ese contrato, Placer Dome se la adjudicó el gobierno de Hipólito Mejía, se la adjudicó a esa gente sin nadie saber nada. La mina, la Rosario, Placer Dome. ¿Quién eran esos aventureros? ¿Quién sabe? El gobierno de Hipólito Mejía no dio un detalle de quién era Placer Dome. Nadie supo eso. Pero eso era un pasivo criminoso lo que había ahí, dañino. Entonces como que nadie le puso atención a eso. Cuando vino el señor Bush, padre, expresidente de los Estados Unidos, comenzó a caminar con el señor Cisneros, el señor Herbert, que fue el embajador norteamericano aquí, y se vio claro que buscaban esos encantadores de serpientes, o esos, ¿cómo le llaman? Esos, no son buscatalentos, no. Esos, ay Dios mío. Bueno, son gente que se le paga en el Congreso de los Estados Unidos y cabilderos. Esos eran los cabilderos de Barrigol. Y cabildearon la mina. Placer Dome, no se sabe de quién era eso. Le habían adjudicado eso, el gobierno de Hipólito Mejía se lo adjudicó. Y Placer Dome vendió el contrato. Eso fue lo que nos imaginamos. Pero cayó Barrigol con la mina. Pero ese no es. Ya eso es periódico de ayer. Pero esos son los argumentos que parecen que priman en esto también. Es decir, vamos a echarle la culpa a Leonel Fernández y a su gobierno. Porque este contrato lo aprobó Leonel Fernández. Y este era un contrato leonino, el de Aerodón. Por tanto, ahora el impecable presidente Luis Abinader ha hecho un arreglo secreto con los que administran Aerodón, es la compañía Vinci Airport de Francia. Entonces, de ahí ha salido un arreglo que esa compañía le va a entregar 760 millones de dólares, 765 millones de dólares por avance para que le den 30 años más, hasta el 2060, que le extiendan el contrato. Pero como lo hizo un hombre impoluto, que es Luis Abinader, todo está bien. Eso fue un gran negocio para el país y se han felicitado los que hicieron el negocio. Bien. El mal negocio lo hizo Leonel Fernández como vendedor del país, falso patriota. Él le entregó a esa gente de Aerodón, a los Azuri, que ahora me puedo acordar, porque ayer me lo acordó mi amigo Marco. Y ese contrato, en esa época se dijo que, para la época, se entendió claro que el contrato estaba bien, porque con la gente que actuaron como veedores, como testigos, y además lo que analizaron el contrato y realmente lo aprobaron, que no fue Leonel Fernández, sino el PRD, hoy PRM. Pero por eso es que hay que tener cuidado, porque yo decía ayer, señor, el presidente no tiene asesores. El presidente, si iba a usar ese argumento de Aerodón, lo iba a usar en contra, políticamente en contra de Leonel Fernández, porque pudieron haberlo usado en contra del PLD. No, todo el enfoque fue Leonel Fernández, porque es el que le está disputando el poder, parece. El gobierno está consciente, parece en los sondeos que hace o que paga para saber cómo anda el pulso. Ha visto que Leonel Fernández es el que está mejor punteado y el que le está haciendo sombra, o le está, como dice, pisando los talones. Entonces a este que hay que atacar. Y se ha querido poner ese contrato como que fue una obra de mala fe de Leonel Fernández para vender el país o regalar los bienes del país. ¿Y qué pasó?
Ese contrato, después que oímos un tuit que leí de Ramón Alburquerque, uno de los actores principales de ese contrato, Ramón Alburquerque ha destapado, pienso yo, la verdadera caja de los truenos. No porque va a crear un escándalo ya, porque eso no va a crear más que escándalo, sino la verdad, que la verdad siempre flota, sale. Señores, eso es terrible. Es increíble. La verdad, no hay forma de hundir la verdad. Dijo Ramón Alburquerque que el Congreso del PRD que tenía, todos los senadores eran del PRD, excepto uno que tenía el PLD. Es decir, ahí habían 29 o 30 senadores para esa época. Yo creo que hubo después otro. 30 senadores del PRD conocieron el contrato. 28 sugirieron ellos, 28 cambios al contrato, sugirió Ramón y los demás senadores del PRD. Y Leonel Fernández, trabajando, diríamos, con honestidad, porque dígame usted, un gobierno que someta un contrato a la consideración de un Congreso opositor completo, en una mayoría absoluta, pero supremacista, esa mayoría. Óigame, yo creo que Leonel Fernández hay que hacerle una estatua, porque señores, llevar ese contrato, eso tenía que ir con la pureza de los altares. Ustedes saben lo que es mandar un proyecto de arrendamiento de los aeropuertos nacionales con un Congreso con una hostilidad como la que había ahí y con una cantidad tan supremacista, 30 senadores. Óigame, que usted mande un proyecto como ese, yo creo que tenía que tener la buena fe de Dios. Leonel Fernández, que se atrevió a mandar eso ahí, porque dígame usted, eso tenía que ir con una impecabilidad, ese proyecto. Pues Ramón dijo que ellos le hicieron 27 sugerencias de cambio al proyecto que mandó Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, de los 28 que sugirieron, aprobó 27. ¿Quién hizo el contrato? Ese contrato lo hizo el PRD. El PRM de hoy hizo el contrato. Y parece como que Leonel Fernández pensó 24 años hacia adelante, como quien dice, señores, yo le voy a entregar estos aeropuertos a esta compañía, pero yo sé que 24 años después me lo van a sacar en cara o van a tratar de decir que yo le regalé estos aeropuertos a esta compañía. Déjame curar en salud. Y les mandó ese contrato. Tengan, háganlo ustedes. Porque hoy, después que leímos ese tuit de Ramón Alburquerque, que nos damos cuenta que ese proyecto quien lo aprobó fue el PRM. Es decir, el contrato se lo adjudicó, el PRM le adjudicó ese contrato a Aerodón, no Leonel Fernández. ¿Quién ha quedado en la fea? El propio presidente, que decía yo ayer, una especie de boomerang, porque entonces el presidente lo más lejos, digo yo, que tenía era que le iba a suceder esto, porque el presidente, como digo yo, si tuviera asesores, le hubiera dicho, presidente, mire, si usted va a renegociar esto, hágalo, pero no hable mal del gobierno que entregó eso, porque eso lo hicimos nosotros, porque le hicimos 27 reformas aprobadas, es decir, ese contrato lo hicimos nosotros. Mire, hable con doña Milagro, con Ramón Alburquerque. Si a usted no le gusta Ramón Alburquerque, porque es un hombre muy díscolo y no le interesa a usted. Bueno, ok, pues mire, tiene a doña Milagro ahí. Mire, doña Milagro, ¿qué pasó con este contrato de Aerodón? Mire, Luis, eso, incluso su padre, que en paz descanse, fue un hombre que revisó eso de cabo a rabo, como se dice. Y se le hicieron 27 cambios que lo aprobamos nosotros, los senadores del PRD.
y ese contrato prácticamente lo adjudicamos nosotros. Por tanto, si usted va a hablar mal de él, no hable mal de él porque va a hablar mal de nosotros. Mejor haga la renegociación y diga que usted, que el país necesita ya un cambio porque eso es un área donde ha habido un crecimiento extraordinario del turismo. Esos aeropuertos casi pedían, Aerodón pedía una especie de peaje sombra porque no había la cantidad de pasajeros como para sostener las inversiones que ellos tenían que hacer ahí. Entonces, bueno, pues se incrementaron los aeropuertos, los viajes, qué sé yo, y hoy el país está recibiendo 8 o 9 millones de turistas que por vía aérea deben venir por lo menos 5, 6, quién sabe cuántos millones vienen por vía aérea, y esos aeropuertos de esa gente deben manejar por lo menos 2 o 3 millones de gente de eso. Entonces están ganando mucho dinero. Miren, vamos a revisar esto, pero no acusar al otro o tirarle ese lodazal, pretendidamente tirarlo, y luego terminar entonces enlodándose ustedes mismos. Y al propio presidente. Ahora eso va a levantar un escándalo porque no se sabe qué es lo que se ha renegociado. Vamos a una pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, bien, entonces, la Fuerza del Pueblo, que es el partido de Leonel Fernández, ayer publicó un documento sobre eso, ha dicho que eso fue un préstamo encubierto, pero eso como un reenganche, es más que un préstamo, eso, bueno, es un préstamo, un reenganche es un préstamo, pero es un reenganche, para que el gobierno no necesitaba cuarto de eso. Pero yo he notado como que las obras, eso sí me parece como aquella estafa que ocasionó el señor Charles Bludon, en paz descanse. Que Charles Bludon, todo el mundo sabe que como presidente de Gulf and Western Industries, hubo unos fondos de $38 millones
o más, no recuerdo, que fueron manejados por el Central Romana Corporation, parece con unos negocios futuristas en el mercado azucarero que perjudicaban a la República Dominicana y ellos iban a ganar esos 38 millones de dólares. Se lo escondieron al país. Pero en el gobierno de don Antonio Guzmán se comenzó a cobrar ese dinero, que incluso José Rafael Abinader, el padre del presidente Abinader, era el ministro de Finanzas, creo que fue de los gestores de ese cobro. Pero ¿qué había implícito ahí? Que los fondos no los manejó el gobierno dominicano, entonces hubo que crear un patronato. Por suerte estaba ahí Monseñor Polanco Brito. Y Polanco creo que fue el presidente de ese comité que se creó regional. Pero las obras la indicaba Central Romana, lo que se iba a hacer con los cuartos, con el dinero de nosotros, de los dominicanos. Entonces esta compañía parece que ha hecho como lo mismo. Mire, hagan esto, pavimentenme a Boca Chica, todo el área del aeropuerto, como si los cuartos son de ellos. ¿De quién es el dinero? ¿Es de nosotros o es de ellos? Pero Charlie Bludo hizo eso con Central Romana. Ese play, ese estadio de los Toros, se hizo con esos fondos. Y más obras que se hicieron en el este también, con los fondos de ese patrimonio del pueblo dominicano, pero regentado por Central Romana y el señor Charles Bludo. Es decir, incluso a Charles Bludo se le premió, se honró su nombre con un puente en la Romana. El puente sobre el río de la Romana lleva el nombre de Charles Bludo por haber, diríamos, preestafado al país, porque era una estafa que estaba armada en contra de la República Dominicana. Pero fue descubierto el asunto, el dinero tuvo que aparecer y apareció. Pero, repito, Central Romana ponía las condiciones en que se iba a utilizar el dinero. Una cosa increíble. Pero bueno, eso es historia de ayer. Ahora, como hay otros contratos y estamos en revisión de contratos, yo decía, sería bueno revisar el contrato de Sanssouci, que lo entregó Leonel Fernández a los Vicini. Y hay un alto funcionario del gobierno, de este gobierno, que fue el señor Macarrulla, que fue de los negociadores de ese contrato. Sería bueno revisar ese contrato de Sanssouci. O revisaron el contrato de arrendamiento de 400,000 tareas del CEA a los Vicini, a $8 la tarea, que yo lo veo bien, pero es posible que eso esté mal. Y entonces haya que revisar ese contrato. Incluso los del CEA, que he visto que se han hecho críticas, porque son críticas políticas, pero gente que no conoce lo que ha pasado. Y los que conocen no hablan ni defienden nada, como si fueran cómplices. Pero con el asunto del CEA, que Manuel Fermín ha dicho aquí con claridad meridiana, lo que pasó con esos contratos de capitalización del CEA o arrendamiento, no sé. Porque el Central Barahona funciona y fue igualito que los demás. Lo que pasa es que los dueños, o mejor dicho, los inversionistas que encontró Barahona son gente seria. Pero a quien se le dieron los negocios del norte, del Ingenio Montellano y el Ingenio Amistad, malos administradores, malos inversionistas, un fracaso. Los 5 ingenios que quedaron de este lado se le entregaron a los mexicanos con oposición de Marino Vinicio Castillo. Porque otra cosa, Aerodón fue los americanos, la embajada americana que forzó a que había que cederlo, pero Leonel Fernández no habla. Si Leonel Fernández hablara, se caen templos, como le pasaba a Balaguer, que Balaguer no hablaba. Pero si Balaguer hubiera hablado de las cosas que él sabía, ahí Virgen de la Alta Gracia. Entonces Leonel Fernández no habla. Cosa que es un error de él, porque él debió haber dicho, no, eso fue la embajada americana, que nos estaba presionando para que teníamos que rentar los aeropuertos, porque entonces el turismo iba a crecer y un buen turismo europeo y norteamericano, que es el que viene aquí. Con esos aeropuertos no se puede funcionar en manos del Estado. Ahí lo que hay es un desorden, un tigrismo, robos y contrabando, y eso lo que hay es un tigraje, como se dice. Dicen en lenguaje
callejero dominicano, pero es tigrismo. Y los americanos, la embajada americana comenzó a presionar, cambien eso. Y hubo que llevar al sector privado. Así pasó con la energía y pasó con los ingenios. Los ingenios azucareros, Marino Vinicio Castillo, no se lo den a los mexicanos, que los mexicanos son unos delincuentes. Entonces, Leonel Fernández, el mismo problema, pero es que esos son los americanos, doctor, es que es la embajada americana que está presionando. ¿Y qué vamos nosotros a hacer? Nosotros somos una rabiza. Entonces, se le entregaron a los mexicanos. Solo Marino Vinicio Castillo se oponía a entregárselo a los mexicanos, porque sabía que eso era un mafioso, todo, de los clanes del Golfo y qué sé yo. Y todas esas mafias de México, delincuentes, todo, traficantes de drogas. Los mexicanos, a la larga, se fueron. Parece que no les convenía el negocio, estaban muy vigilados. Y las pistas del CEA y los muelles no le iban a servir, entonces se largaron del país, después de dejar muchísimos tollos, porque eso fue lo que pasó. Pero la capitalización no era mala. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de Hipólito Mejía? No mandó ese contrato a la CRE para que esas acciones de Conazúcar fueran subastadas, fueran llevadas a una oferta, a una licitación para entregarle los ingenios a otra gente, a otras compañías que fueran azucareros de verdad y trabajaran los 5 ingenios. No, se lo entregaron de grado a grado a un compadre del presidente de la República y ese señor cogió los ingenios entregados de grado a grado por el consultor jurídico que era el señor Guido Gómez Mazari, que me digan que no es verdad lo que yo estoy diciendo. Entonces le dejaron una deuda al CEA de 400 millones de pesos, el compadre del presidente de la República. Y entonces, pero eso estaba bien porque esos son los hombres más serios que ha tenido este país, los dirigentes y presidentes más serios que ha tenido la historia de la República Dominicana. Entonces, así no. Por eso ese mismo contrato de Aerodón, eso debió haberse licitado. Pero el presidente no lo licitó. Renegoció ese contrato y no se sabe cuáles son las cláusulas, nada. Ojalá eso se aclare y la gente pueda leer qué fue lo que se renegoció ahí, para que mañana después no se alegue el sofisma siempre como escudo de la persecución política. Porque es que cuando uno está gobernando y con todo el poder se le olvidan esas cosas y después vienen los arrepentimientos. Pero el CEA no fracasó porque Leonel Fernández fue el que quiso que fracasara. Porque, repito, Barahona funciona. ¿Y por qué funciona? Porque tiene buen administrador, buen inversionista. Y la energía ha crecido y han invertido y hoy tenemos muchísimas inversiones en energía y están funcionando. El gobierno ha ganado un platal ahí, pero ¿qué hacen los corruptos del gobierno? Que botan el dinero, que eso fue lo que pasó en Fonper. Los beneficios de esa asociación y de esa capitalización lo dilapidan políticamente en Fonper. Ahí están en justicia por eso. Pues eso es este país. Lamentablemente eso es este país. Porque, y al que no le guste o no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, yo le brindo mi espacio para que venga a refutarme si es mentira lo que yo estoy diciendo sobre estos asuntos del CEA. Pero esa es la verdad monda y lironda, como se dice. Esa es la pura verdad. Vamos a esperar que las cosas se aclaren, que las aguas turbias, si hay turbidez, porque nadie puede asumir que todas las cosas que se hagan son las cosas que se negocian en el Estado, tienen opacidades, todas, no es verdad. Aquí se han hecho contratos, como se hizo el de Falcon Bridge, un contrato que fue un contrato leonino desde que se hizo. Y yo recuerdo que cuando a Balaguer le dijeron de ese contrato, bueno, las izquierdas se comían vivo a Balaguer. Entreguista, pro yanquis. Balaguer es un vendepatria. Porque no. Bueno, yo lo he dicho muchísimas veces aquí. El gobierno de Balaguer le otorgó un contrato
a Falcon Bridge por 186 o 180 millones de dólares. El préstamo para esa inversión, el aval lo dio el gobierno dominicano. Es decir, si Falcon Bridge fracasaba, nosotros teníamos que pagar el dinero. Y eso fue óbice para que a Balaguer se le excomulgara. Ese contrato, cuando Balaguer pidió una revisión, 20 años, probablemente 20 años después, 86, 87, ninguno de los críticos apareció para defender a Balaguer. Y Balaguer, que se podía hombrear con cualquiera de esos comunistas e izquierdistas en asuntos de patria, Joaquín Balaguer militarizó la entrada de Falcon Bridge en Bonao y le prohibió el uso del muelle de Jaina a la Falcon Bridge. Cerró a Falcon Bridge para revisar aquel contrato que él mismo había firmado, o su gobierno. Y se cambió el contrato porque Falcon Bridge tuvo que ceder, pero estamos hablando de la época de la Guerra Fría. Pero Balaguer nunca yo oí a Balaguer usar ese, ¿cómo diríamos? Ese gesto regio de patriota. Nunca lo usó políticamente, diciendo, miren, yo revisé esto y quiero que sepa el pueblo dominicano que yo soy un hombre que defiendo este país, la patria. Nunca habló de eso. Lo único que dijo que con esos fonditos él iba a poner las luminarias de sus avenidas, Ojigüey y Aguacate, esas presas que hoy sostienen todo ese desarrollo hidroeléctrico y de riego y de acueducto que genera el río Nizao, todo ese aprovechamiento integral del río Nizao por Balaguer y esos chelitos que logró conseguir de Falcon Bridge y de los consulados dominicanos que tenían que mandarle esas funditas de dinero, traérsela a Balaguer para él darle seguimiento a sus obras que requerían de dólares. Muchas de las, qué sé yo, no herramientas, los equipos que se adquirían para esos complejos hidroeléctricos. Pero vamos a seguir con el programa. Señores, el señor Santiago Riverón es el alcalde de Dajabón, pero el alcalde de Jimaní también estuvieron en un almuerzo del grupo Corripio. Entonces Riverón, que habla mucho, pero parece que actúa poco, en Dajabón. El hombre tiene un sombrero que se identifica con ese sombrero grande. Parece que es un hombre grande también y gordo. Y de los hombres gordos, decía Tabaré Peña, siempre hay esperanza, pero parece que en Riverón no hay mucha. Y este señor, yo no lo entiendo. Dice Riverón en ese almuerzo, creemos que fue una decisión sabia la del presidente, cerrar la frontera, una medida incluso patriótica ante la situación de Haití que no entiende ni va a entender. La dignidad de nosotros tiene que ser más fuerte que la de los haitianos. Pienso que por conveniencia de nosotros deberían los militares aprender creol como una herramienta de defensa. Imagínense, ay Dios mío, si eso lo hubiera dicho otra gente. Igual todo el que tenga relación constante con los haitianos. Pero Riverón dice, dice el de Jimaní, el alcalde de Jimaní, Dionisio Méndez, dice Méndez, todo sigue igual. Entonces entendemos que si en su momento las autoridades diplomáticas hubieran adoptado las medidas correctas, no había necesidad de llegar hasta ahí, puntualizó el representante del gobierno local de Jimaní, porque esos son los que están sintiendo el problema del comercio. Porque lo que yo dice, si se hubieran ido por la vía diplomática no estuvieran, pero
El problema es que no fue lo diplomático, sino lo comercial. Entonces, este señor Riverón, además, no recuerdo qué otra fue, porque entonces dice que los lugareños están sufriendo bárbaramente por la situación que hay. Entonces el hombre se contradice, digo yo, porque no hay razón para usted decir que la cosa está muy mal allá en Dajabón, pero que la medida fue buena. La medida es buena si no le hubiera afectado tanto a ustedes, pero entonces lamentablemente lo que se le está criticando al gobierno fue involucrar la parte comercial con la parte diplomática o política ahí. Porque lo que había era que seguir con el asunto diplomático o comercial e incluso hasta el aguaje militar que se hizo, pero no interrumpir las aduanas, el negocio, porque ahora están las comunidades, como dice el de Jimaní, estamos desesperados porque Jimaní se ha cerrado prácticamente, el negocio, ahí no hay nada. Y en Dajabón huelga decir lo que dicen los comerciantes. Pero es muy cómodo para Riverón decir eso. Él es el alcalde de ahí, pero la mujer de él es la cónsul en Juana Méndez. Y usted sabe los beneficios que se derivan de esos consulados. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La verdad que yo hasta me reí leyendo esa entrevista que le hicieron a Riverón y al señor de Jimaní, al alcalde de Jimaní. Porque Riverón
fue una especie como de sí pero no lo que quiso decir. Él dice que fue patriótica la decisión del presidente y que por dignidad había que cerrar, todo está bien. Pero dice después, en la misma entrevista, dice que a la gente de Dajabón se lo está llevando el mismísimo diablo, que la gente está desbaratada y que allí no hay vida. Que la gente está muy mal, que los negociantes están quebrados y que Dajabón está en una situación calamitosa. Esas son las declaraciones del señor Riverón. Pero entonces dice que la medida es para sí, pero no. Yo no entiendo eso. Cosas que son las que realmente uno tiene que ver cómo se han manejado con esa improvisación, se ha manejado todo. Entonces Riverón es un hombre que parece que es del PRM, no quiere poner en apuro a su gobierno ni al presidente y tiene que decir que la medida es patriótica. Pero entonces dice que es calamitosa la vida ya y que la gente está desesperada y la miseria y el hambre que viene encima, porque eso lo crea. Pero su esposa también tiene un decreto de Abinader como cónsul en Juana Méndez. Y así cualquiera no habla mal del gobierno, como se dice. O no critica al gobierno, pero esas son cosas que hoy el mismo gobierno, al tener que echar para atrás esas medidas que tomó tan drásticas y tan desacertadas, no hay duda que reconoce que hubo un error de cálculo ahí, que no se podía mezclar una cosa con otra, porque ahora hemos perdido el mercado. Ahora es patriótico, no importa que Haití no nos compre nada. Bueno, está bien, que no nos compre nada Haití, pero nosotros no vamos a borrar Haití nunca de ahí, no lo vamos a borrar, se va a quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un muro más grande que ese, yo lo quiero más alto, que no se vea para allá, que no se vea nada, ni la frontera de Haití. Mejor, la frontera no, las lomas de Haití, que no se vean, mejor todavía. Ojalá podamos hacer una verdadera, un muro de montaña, como se dice, alto, bien alto, que no se vea nada para ahí. Eso sería lo ideal, lo que nosotros pedimos. Bueno, señores, en agricultura, yo denuncié lo que pasó la semana pasada, pero no, eso le han tirado, como dice, parece que le vaciaron unos volteos de concreto. Doña Milagro, que subsana las cosas, estuvo por agricultura, Milagro Tibó, directora de ética, pero es que en agricultura ahí hay unos escándalos, señores, pero es que eso es inauditable, porque es que hay un ser, hay un jefe, un mando superior que impide que se audite agricultura. Pero yo dije la semana pasada, o mejor dicho, en esta semana temprano, dije que hay un jefe del Departamento de Promoción Agrícola, que es donde se expiden los permisos de importación y todas esas cosas, y los fondos de la fiebre porcina africana, que se dispersaron más de 350 millones de pesos. De ahí fue el DICRIN y sacó, jefe del departamento, lo sacaron esposado en forma discreta, que ni siquiera el personal se dio cuenta. Huellas digitales a todo el personal, secuestro de archivo y todo. Eso parece que se le pasó un paño con pasta. Además, el asistente del jefe de agricultura también fue pedido por la policía del DICRIN. Pero eso parece que se quedó ahí. Bueno, vamos a seguir indagando, pero en eso parece que le han aplicado la política de lo subsanable. Porque doña Milagro estuvo también, pero no se sabe más nada. Algunas cancelaciones, quítate de aquí, fulano, porque es que esto es un desorden, para que esto no explote. Y le han dado, como se dice, en su paño con pasta. Pero ustedes verán que después van a venir los escándalos. Las advertencias, no se le hace caso a ese tipo de cosas y cuando explotan, entonces el huidero, que es lo que ha pasado en Intran. Porque es un gobierno coloquial, yo lo he dicho, y un gobierno, el presidente no tiene asesores y además no hace escritorio, el presidente no hace escritorio en el área de mando que se llama el Palacio Nacional, porque es que el Palacio, señores, eso da respeto. En la era de Trujillo,
Dios mío. Un sobrino mío que era militar, pero era de los acompañantes de Radamés Trujillo, eran de esa cofradía de Radamés. Y Trujillo comenzó a llamar a su despacho a los amigos de Radamés, su hijo, para conocer a ver con quién era que andaba el hijo de él. Esa cofradía, ¿quién era la cofradía? Porque lo yo de la cofradía, pero tengo que saber quiénes son, porque si hay hijos de enemigos míos, no pueden andar con los hijos míos. Y ese caballero del que yo voy a hablar era militar, piloto, sobrino mío, mi sobrino, piloto de la Fuerza Aérea, de la cofradía de Radamés. Entonces, fue llamado a Palacio, señores. Él siendo militar, piloto, que era una clase aparte en la Fuerza Armada, eso era una élite. Y lo citaron al Palacio, pero no le dijeron quién fue que lo citó, que tenía que presentarse en el Palacio Nacional. Y ese señor se iba muriendo, me dice él. Mira, yo me iba muriendo para el Palacio, porque cuando a uno lo citaban al Palacio, eso era una cosa que uno no sabía qué chisme o qué había pasado. Y cuando llegó al Palacio, entre, y sigue, y entre, y entre, y entre. Y cuando el hombre lo mandan entrar, termina en el antedespacho del generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Eso era de morirse para cualquier oficial o civil, porque ese era un despacho que daba terror llegar ahí, porque imagínense enfrentarse con ese caballero. Y llega el hombre militar y con todo su porte y le manda el saludo al generalísimo. Y el generalísimo está de espalda, ni le ve la cara, porque era un hombre enredado. Y nada más le preguntó, ¿cómo usted se llama? Fulano de tal. ¿Quién es su padre y su madre? Fulana y fulano de tal. ¿Quiénes son sus abuelos? Fulano de tal y fulano de tal. Retírese. Y el hombre se retiró. Y de ahí, entonces las especulaciones. ¿Y qué era lo que este señor quería? ¿Por qué me citan? Bueno, porque Trujillo quería saber quién eran las personas, de dónde descendían, cuál era el origen familiar de los amigos de Radamés, los que compartían con su hijo. Pero ese palacio daba grima, el que lo llamaban al palacio daba grima, pero eso quedó así con Balaguer, quedó así hasta con don Antonio y con Salvador de Blanco, con el que fuera, porque el palacio da no solo da ese temor, sino ese respeto que da el palacio. Por eso yo digo, el presidente Abinader es un hombre que anda y no se siente que es el presidente, porque es que el hombre anda demasiado en la calle. A mí me gustan ver los presidentes sentados en sus escritorios, en sus despachos, porque ahí es que se reflexiona, se piensa fríamente, serenamente. Y usted no toma medidas desesperadas, ni comete errores que después son errores no subsanables, lamentablemente. Esa es la pura verdad. Bueno, es muy lamentable lo que ha estado pasando por Barahona, pero ¿qué es lo que está pasando con el sistema sanitario dominicano? Eso es. Todo el mundo hace como se le importa cometer errores. Con los errores que ha habido en el área sanitaria, señores, es para que el gobierno hubiera cancelado al ministro. Pero 13 muertos por diarreas, que todas las sospechas son de que ahí hay problemas de cólera, porque es una zona infectada de haitianos que andan deambulando ahí haciendo sus necesidades fisiológicas en los ríos, en los charcos, en todo eso, porque eso es lo que hay. Yo recuerdo en San Juan de la Maguana, la Tenia Sajinata, ¿dónde estaba? En el río Maguana, porque la gente hacía sus necesidades, no los haitianos, en esa época no eran los haitianos, pero dominicanos hacían sus necesidades, aguas arriba en el río,
y ahí andaba la tenia saginata en San Juan de la Maguana. Eran unos estudios, recuerdo, que hacía el doctor Camilo Suero, médico, odontólogo médico, pero un hombre respetabilísimo de San Juan de la Maguana, un hombre serio y excelente caballero, un ciudadano, un munícipe de verdad. Y don Camilo Suero, que yo le conocí, lo traté, es el padre de los Suero Marrancini, un hombre muy respetable y muy serio. Hizo esos estudios sobre tenia saginata. Señores, gracias por su atención, pero antes quiero invitarles a leer el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que en esta semana tiene el tema Incidentes que despejan sombras. Ese es el trabajo de Marino Vinicio Castillo. Y la respuesta, como siempre, y su rayo, como siempre, los domingos por este canal. Gracias y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.